iniciado el acto por los 6 años de impunidad, de injusticia acá en el puente de Huellani. Están presentes distintas autoridades, tanto departamentales como también nacionales. En la oportunidad, rindiendo el homenaje. Hemos sido masacrados por un gobierno fascista. Hemos sido masacrados por un gobierno fascista que a través de un decreto, ese decreto de la muerte, ha firmado esta golpista Yanine Áñez. Ese decreto ha permitido que los militares y los policías puedan sacar las armas y nos puedan disparar sin ningún... Son unos ojos de delincuentes que ahora otra vez, gracias a un gobierno que nosotros hemos llamado Lucho Arce traidor, gracias a ese Lucho Arce, ahora otra vez han tomado el poder. A todo un pueblo, a nuestros representantes, han proscrito su candidatura en este gobierno de paz. Nosotros no somos parte, nosotros no hemos sido parte. Sin embargo, gracias a Lucho traidor, ahora nuevamente la derecha fascista ha tomado el poder. El otro día, un asambleísta nacional presenta un proyecto de ley para que el pueblo mayoritario no pueda reclamar, para que el pueblo mayoritario no podemos ya salir a las calles a marchar, para que el pueblo mayoritario no tengamos voz, vulnerando la Constitución. Ahora presentan para que nos pueda callar. No, hermanos, no nos van a callar. Hace 6 años estamos pidiendo justicia, pero no hay. Hace 6 años estamos acá, los viernes pidiendo justicia, pero no hay. No nos van a callar. No nos van a callar al pueblo mayoritario, al pueblo campesino, al obrero, al profesional, al asalariado. No nos van a callar. Vamos a pedir justicia hasta que los autores intelectuales y materiales estén tras las rejas y puedan morir allá, tras las rejas, porque no es posible que las familias que han gobernado más de 180 años nos puedan callar con fusiles, nos puedan callar manipulando la justicia. Por eso el pueblo mayoritario no se va a callar. Por eso estamos acá. Hace 6 años siempre estamos acá recordando, pidiendo justicia por esas familias que hasta ahora sufren esa ausencia de padre, de esa madre, de ese hijo. Entonces, hermanos, hoy otra vez hacemos un llamado de unidad, a todos los sectores sociales que históricamente hemos sido marginados. Hoy en esta elección hemos sido marginados. Ahora pedimos unidad. Inclusive algunos compañeros que se han hecho girar la cabeza, seguramente les han dicho que podían llegar al poder. Algunos compañeros nuestros, ahora ya les vemos aquí también. Algunos compañeros que nos estaban traicionando en su momento, ahora han vuelto. Les pedimos que vuelvan, hagamos otra unidad para nuevamente que el pueblo mayoritario tome el poder. ¿Hasta cuándo no vamos a entender? ¿Hasta cuándo no vamos a entender que la gente rica, los banqueros, los dueños de los medios de comunicación masivos, ellos siempre han manejado el país, ahora otra vez han vuelto esa familia Paz? ¿Acaso no nos recordamos? Hay que leer la historia, hay que enseñar a nuestros hijos que nosotros descendemos de ese pueblo mayoritario, de ese pueblo que históricamente han sido aplastados. Hemos tenido el poder, hemos tenido la dignidad de que una pollera, un poncho, una barca ha pisado
el Palacio de Gobierno con nuestro hermano Evo Morales a la cabeza. Ahora en esta elección nos ha proscrito a todo un pueblo mayoritario. Sin embargo, la lucha continúa hasta encontrar la justicia, hasta que el pueblo mayoritario otra vez tome el poder. Con esas palabras, hermanos, yo quiero invitarles a la unidad, a la lucha constante, para tomar el poder del pueblo mayoritario y para que nuestros ancestros, nuestros gloriosos caídos de Guayani, Sencata, tengan justicia. Hermanos, ayúdenme a decir: gloria a los caídos de Guayani y Sencata. ¡Que vivan los pueblos, hermanos! ¡Que viva el Estado plurinacional! ¡Que viva nuestro comandante Evo Morales! ¡Que viva el pueblo mayoritario unido! Gracias, hermanos. Agradecemos la participación de nuestro hermano Ernesto Valencia. Hermanas y hermanos, estamos en este lugar de resistencia recordando 6 años de la masacre de Guayani. Saludamos también a Radio Carrasco, y a través de ellos llegamos al Trópico y a todo el país y el mundo entero a través de las redes sociales. El hermano Dieter Mendoza, si ya está junto a nosotros, por favor, me dan ese dato, se le convoca al hermano Dieter Mendoza, por favor, porque está incluido en el programa para hablar a nombre de la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico. Las huipalas flamean, el emblema de integración de nuestros pueblos una vez más se levanta ante la presencia de un gobierno opresor. Son 6 años de tragedia, ¿no? La masacre que se ha vivido aquí en 2019 ha sido la muestra de la lucha y las reivindicaciones a la cabeza de una movilización popular de la 6 federaciones del Trópico de Cochabamba que cuestionaban un régimen de gobierno de facto. En 6 años no ha cambiado nada. Es doloroso ver que, habiendo logrado un gobierno con la votación de este pueblo que ha sufrido, el gobierno se ha reído en todas las víctimas de la masacre de Guayani. Un gobierno utilitarista que ha utilizado como símbolo la masacre para saber flotar en la gobernanza, engañar a los compañeros, tratar de engañar a las víctimas, a los familiares, haciendo creer que querían lograr justicia. Falso. Nunca ha hecho una metodología para poder mínimamente tener un buen puerto en el acceso a la justicia para las víctimas, en la sanción a los responsables con sentencias condenatorias. Han distraído con el tema del juicio de privilegios, y digo han distraído que por último ese es el pretexto para que ahora este caso esté en la impunidad. Duele el día de hoy recordar, conmemorando a nuestros mártires, sabiendo que no hay puertas de justicia, que no se abren las puertas de justicia, que aunque gritemos en 6 años justicia, penosamente este gobierno que ha ingresado va a coronar lo que el gobierno de facto y el gobierno de la traición han tratado de lograr: impunidad. Y se ha logrado. Yo no tengo posibilidades de ver una arista que se abra para la justicia. No. El haber defendido a mis hermanos y continuar en la defensa en un juicio que ha sido por demás limitado por el gobierno, por demás limitado para que las víctimas tengan acceso a la justicia, ha consolidado el régimen de la impunidad. El juicio de privilegios que ha dispuesto era compacto del gobierno. El juicio de privilegios que se tiene que ir al Congreso es una burla al pueblo. El juicio de privilegios es un nuevo pretexto para decir que va a haber justicia. Romer Saucedo, cuando instruyó que se revise este caso, dijo no. Las víctimas van a tener protección. Falso. Toditos los 14 policías y militares que han sido liberados en este proceso, toditos están en la cárcel, en la calle, libres de la cárcel, libre de detención domiciliaria, gozando de libertades irrestrictas. Se han levantado las garantías, se ha levantado todo tipo de cuidado para que no escapen de Bolivia. ¿Qué garantía de acceso a la justicia puede haber cuando el gobierno de la traición ha facilitado con el gobierno de facto que existe impunidad? Es importante que el día de hoy se repiensen nuevos caminos para hacer prevalecer que la memoria, verdad y justicia, la lucha que han tenido estos hermanos, la lucha que han tenido los familiares y la lucha que siga diagramándose pueda ser para cambios cualitativos de gobierno. No hay otra forma. Yo no puedo entender que
pedir justicia sea que el juzgado nos dé justicia porque hay autoridades que van a cumplir la ley. Falso. Las autoridades de justicia se han burlado de la ley. Las autoridades de la justicia se han burlado de la Constitución y se han burlado de las vidas de los hermanos. Y todavía nos dicen, esperen su turno para ver si va a haber en algún momento posibilidad de que se abra el juicio. El Tribunal de Sacaba se ha hecho la burla de las víctimas. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia se hace la burla de la vida de las víctimas. Y nosotros no vamos a permitir eso como una forma de tranquilidad para decir, va a haber un juicio de privilegios. Mentira. Entonces, el día de hoy conmemoramos y vamos a honrar la gloria de los hermanos en la valentía que han tenido ellos para que esa valentía sirva de ejemplo, para que la voz del pueblo nunca se calle y para que este gobierno no se anime a callar ni a reprimir cualquier tipo de movilización. Ese también tiene que ser el nuevo lineamiento que nos permita enarbolar un 15 de noviembre a la voz de los hermanos que estaban aquí, fortalecidos en su causa, y a la voz de todos los que vamos a seguir fortalecidos en una sola causa. ¿Continúa de aquí en adelante a las instancias internacionales? Probablemente tener una última acción de amparo, que tenemos 6 meses desde la habilitación de los caídos en cuanto hace a la sentencia que aparta del juzgamiento a todos los masacradores, genocidas, ver que exista la acción de amparo para el cuestionamiento en sede nacional, pero desde luego tenemos la posibilidad de que recomendaciones del GIEI, recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recomendaciones que hacen al cumplimiento de acceso a la justicia van a permitir que tenga responsabilidad el Tribunal Supremo de Justicia, que en sala plena se ha reído de las víctimas, que en sala plena han dicho que no ha habido golpe de Estado y que en sala plena han dicho que cualquier persona puede usurpar funciones sin que sea ni tenga las consecuencias de un juicio penal. El Tribunal Supremo de Justicia, para hacer desaparecer este proceso, ha dicho que cualquier ciudadano puede irrespetar los cargos, usurpar funciones y no va a haber ningún tipo de autoprórroga ni tampoco ningún tipo de autoproclamamiento que luego sea sancionado. Entonces, hay responsabilidad, desde luego que es internacional, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que han garantizado y han coronado la impunidad reinante en este momento en los casos de las masacres de Guayani, Sencata, Pedregal y lo que ha pasado en el golpe de Estado. Tenemos la palabra de circunstancia a cargo de nuestro ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. Recibimos con un fuerte aplauso al hermano Mario Soto, que está junto a nosotros. Fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. En principio, a nombre de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Saludar a nuestro ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia, el compañero Feliciano Vegamonte. Saludar también a nuestra hermana ejecutiva departamental de Bartolinas, compañera Agustina Zipe, nuestra hermana Vilma, nuestra ejecutiva de 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, y por su intermedio a todos los ejecutivos y ejecutivas de región del Trópico. Saludar a nuestros asambleístas departamentales, hermano Iraola, hermana Nelly, y todos los que acompañan, nuestro hermano petrolero presente acá, y también nuestro hermano Nelson Cox, y a todos los profesionales petroleros, gremiales, y a nuestros hermanos del municipio de Sacaba, y también de manera especial a todas las familias de nuestros hermanos quienes han ofrendado la vida en defensa de la democracia. A ellos también un saludo. Hermanos y hermanas, hoy recordamos 6 años de masacre del gobierno de facto de Yanine Áñez, de ese momento del gobierno de la golpista Áñez y su comparsa que nos arrebataron la democracia. Recordamos 6 años de la injusticia que clamamos, habiendo autores materiales e intelectuales de este golpe del Estado y también de ese 15 de octubre de 2019 que nos propiciaron ese golpe del Estado y el masacre en Guayani y en Sencata. Hoy se encuentran libres. Eso nos deja entender de que la justicia solamente es para el quien tiene la plata y no así para el quien cuida la democracia y la patria. Por esa razón, hermanos, hoy acá estamos, los hijos de Tupac Katari, de Bartolina Sisa, de muchos líderes que siempre defendieron la patria con su vida, y hoy nos toca defender a nuestra patria frente a una marginación y proscripción
de nuestros derechos a nivel político. Yo no agradecería a Lucho Arce, sino desde acá maldecería a ese mal presidente que ha hecho quedar mal al país y ha llevado al país a una vergüenza internacional. Él decía que nosotros íbamos a recordar. Sí, nos recordamos para maldecir. No tengo ningún miedo a ese traidor de la patria y vendepatria, que por culpa de él hoy estamos en filas como estos surtidores, los camiones. Él ha propiciado todo eso. Que no vamos a recordar que frente a nuestros 38 muertos hemos confiado en él para que nos traicione y lo ha tendido una alfombra roja para que vuelva a la derecha. Y hoy, compañeros, nos están sacando del palacio con intereses muy sectoriales, quienes ahora son los gobernantes que han entrado a la cabeza de Rodrigo Paz y su entorno. Son una tropa de delincuentes que representan al imperio. A ellos le ha dado la oportunidad Lucho Arce. Por eso, compañeros, hoy no debe ser solamente una fecha para recordar a nuestros caídos, sino debe ser una fecha también para integrar y unificar a todos los movimientos sociales. De esa manera poder enfrentar a este gobierno de la derecha verdaderamente. Hoy vuelve ese gobierno neoliberal que nos ha gobernado 180 años. Pero, compañeros, dijimos siempre, por culpa del Lucho nos han perseguido, tenemos muertos. La Federación Única en estos últimos tiempos en las movilizaciones, tenemos muchos detenidos y hay todavía muchos que están en las cárceles injustamente, y tenemos 2 muertos y aún continúan todavía. El día de ayer uno de nuestros hermanos del municipio de Tacopaya ha sido detenido nuevamente, compañeros, ya en este gobierno. Y eso significa de que estos delincuentes van a continuar con la persecución, con los procesos y con los encarcelamientos. Pero alguien decía, no nos vamos a rendir ni nos vamos a callar. Para nosotros, el 8 de noviembre ha terminado un ciclo del gobierno de la traición que es de Lucho Arce, pero también ese día hemos empezado una gestión de un gobierno de la derecha neoliberal fascista. Por eso hoy nuestra Vipala ya ha sido retirado del Palacio de Gobierno, donde los cuales en nuestra Constitución la Vipala representa a los 36 nacionalidades y debemos defenderlo, compañeros. Y desde acá recalcamos nuevamente, así como anteriores hemos dicho, el pueblo boliviano está unificado. Hemos demostrado en distintas movilizaciones y volvimos a recalcar, si tocan nuestra Constitución, se las van a ver con el pueblo, compañeros. Si tocan nuestros recursos naturales, van a verse con el pueblo, compañeros. Por eso llamamos a la unidad, a la reflexión, para hacer frente a un gobierno dictador que ya está empezando, este gobierno que empieza. Por lo tanto, mis hermanos, todos y todas, unidos siempre, jamás rendidos, y nunca nos vamos a rendir. Desde las protestas a las propuestas, de las propuestas a la toma del poder. Y eso, compañeros, está en nuestro deber para poder reivindicar nuestras necesidades y nuestras conquistas. Por eso, mis compañeros, no quiero cansarles más. Todos debemos ponernos la camiseta de la revolución para poder encarar. Y ayudarme a decir, compañeros, gloria a los caídos en la defensa de la democracia. ¡Que vivan las organizaciones sociales del país! Justicia para nuestros hermanos caídos de Sincata y Guayani. Y que viva nuestro comandante Evo Morales Ayma. Muchas gracias, compañeros. Gracias. La presencia y participación de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. A continuación tenemos las palabras de circunstancia en esta concentración de 6 años de resistencia de la masacre de Guayani. Tenemos las palabras de circunstancia a cargo de la ejecutiva de la Federación Sindical de Mujeres Bartolina Sisa de Cochabamba. Recibimos con un fuerte aplauso las palabras de la hermana Agustina Acipe. Fuerte el aplauso, por favor.
Muchas gracias. Y Maitachus, saludos para el nombre de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Huartolinas César Sutempi. Y Maitachus, saludos para casa Kai Picachanco, el hermano ejecutivo de Federación Única, y también Kailapet Picachanco, ejecutivos de Trópico de 6 federaciones, igual, petroleros, igualmente, hermano Feliciano Vegamonte, y me ven con la chaca y Casianquichis, alitos autoridades Pafcacho, y también Caipicachilancota, de Marengunachis, Guayupurgan, Kuchaikunapata, familiares Timpa, y alito y base general Pafcacho. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Aria Kinamanta, Noganchis, Yuaricos Patachanchis, Kunandea, 15 de noviembre, Maitachus, masacre Pasargan 2019, Pecunandía Tajina, Guayus Pacarganco, hermanos Nencher de Polera, hermanos Nencher, Paiguna, Guayus Pacarganco, Kunandía Tajina, Pita Guayuchis Pacargan, Magan Kunachus, que hay asesinas, Carganco, Yaneni Áñez, Paiguna, Guayuchirganco, Caipe, hermanos Nenchis, Cacunata, Maichica, Capacorganco, Guavas, Vachawavas, Inamantata, viudas, y natar viudos, y Mapita con Kepan, Chaihuavas, y Mananoganchis Paga, Justicia Cancho, Kunanta Paigunaga, libremente Yoxis Pacanco, felizmente Paiguna Porikushanco, Manaps, Wanyuchinko, Manaps, asesinos Canco, Magena, Paigunapa, libertad tía. Pero mana no ganchis chaitaga, banganchichu ni haika, imini punita gonga suncho, en chay historia kipakun. Y paikuna, no ganchista chingachita mono ganches, sigue paikuna, piensan que no ganchista hap ita presos, pero mana no ganchis permite suncho chaita, sigue no ganchis, mantienen a tian y caso fuertemente de lucha. Y matachos, en la lata, Paikuna, sigue a Espacachanco, Gailatia, municipio Tacopaya, provincia de Arquenova, provincia de Manta, Hap Espacalango Trunta, y Maitaskai, último bloqueo, Calanco, Iskai, Baños y un preso. Pero Paikuna sigue a Ewasun. Pero mano chalo ama no ganchi la intikunacho apas papo asume antiruta amo wakilantaga y mano chalo manchi kunanchi tia no ganchi. Hermanos, hermanas, aquí na mata no gancho sé que continúan a ti en luchata. Chaita de España parihuaycha que viva cacho maren kunachos guaño por blanco chay kunapa. Que viva Cochabamba. Que viva Bartolina Sisa. Muchísimas gracias. Y de esta manera hemos tenido también la participación a nombre de las hermanas Bartolina Sisa. Hermanas y hermanos, ayúdenme a decir que viva Bolivia, que viva el pueblo unido. Hermanas y hermanos, a continuación escucharemos, conoceremos el testimonio de una madre que perdió a su hijo aquel 15 de noviembre del 2019. Hermana Gregoria Siles, a nombre de los familiares de los caídos en la masacre de Guayani, hará conocer el dolor, el sufrimiento de haber perdido a un hijo en este sector en 2019. Le recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, en primer lugar, saludos para casa y con hechos que hay autoridades Cachanco, Chay Interuta y a las víctimas que hay Cachanco, Chay Unasta. Tu 500 saludos para casa y base en general, hermanos y hermanas, muy buenas tardes. A ver, hermanos, no ancha la que es la taricuni que 6 años pasan, mala justicia cancho, hermanos. Aquí en la casa, gente podripa,
gente humilde, gente campesina, paja, mana justicia, cancho, hermanos. Picuna, chaja, pajuna, chay, una paja, tian. Imagínate con un cacharbanco, chay, añista, camachuta, pumarita, cacharipungu. Con un paiguna libre por icushanco, así más, guayurispa, añista, tu suricushan. Hagaimams invitaringu, paiguna, paitaga, chay, así más, guayuris, tu suricushan, chay, chica, guayurus, hasta que escribió, cuidado, pega, chay, tranquilo, tu suricushan. A ver, hermanos, imagínate, con un lugar caipa hasta Curitita y Guagas, Cubishaigo. Curitita en cama que hay 6 años, Guabaita más de Cunicho, Ucata Jarbaita, Borra, Nueva Derecha y Hinawayo Chingo, Ucata Jarbaitanta, Saga Chingo. Kunita y Machos Chaiwawa, Pichus estudia Chishan, Pichus Holgeta Mon, Mana Chaiwawa Mandi Yarin Cuchu. Kai maldito Arcega, Niwargaigo Caipi, hasta juntos ni Utukuyema Tiamo, Ruchicorgaigo. No va presidente, Ausar Chaiga, hermanas. Calma justicia, Maikuna justicia casanca el traicionero al sector, Aguinaya Casanco, Caipacuna manda presidentista, Ma justicia canchi kunankama, Chaimanta Nuba Angel, la que es Zabia Sacani, Wagas Porini. A ver, Kunan Imaraigo, Takaishika, Wayosas Kaipi, Democracia Raigo, Kaiwi Pailanchesta, Pisutia Rango, Chairaigo, Tukuyema, Vidas Ningota Chaishka, por democracia, por Warmis, de Pullera, Chaiginata, Haik Avarganches. Hay apayarangs, chayhinata, hay policías, wan chayhinata, no mata maga chivarrango, hay policías, maquimanga, pescata tivarrango, maquitas, aquí tivarrango, hay policías, hay apawarango, hay wasacam, jata tivarrango, tu cuima, agena, hay policías, cango, chay camacho, ordenarte, chay llanes, ordenarte, agnata, guay, chayhina, son una naida, son richuarrango. Wata intiruta no bani ima ruaku kargani ni umay pinaku ni puliray wataku ni ima kargani chayhina sobrin wahnuga dolor kapuan waway manda dolor kapchawan ima ina yakis hachitari kurgani kunan pisra ni yatat munani kunan kay namanda presidente ganan kay derecha manda na Rodrigo Paz kunan chay mi pailata bahar uchimonia pero kay mi pailaba tukuy bolivianos pata Chay 36 nacionalidades pertenecen a mi país, pero más deja que son hermanas, Ana Pesutiasta. Chay Raigo, Chay Wawai, Suayur, Chay Despitota, Mañaspa, Democracia, Mañaspa. Kunan, Chay Gano, Papa son Gandeshan y Butapis, Cuartes Asunchis, carne Asunchis, Nishan, Ajena Canco, Derecha Manga, ni Haika, Apuyanacho, hermanas, Cuentamos Kuna y Mainata para la Shango. Kunanchay, Capitán Lara, no ganches, potanches, gracias, Capitán Lara, nesta mana, no ganches, Rodrigo, Pacho, botar ganches, Capitán Lara, para botar ganches, Kunan Capitán Lara, Arica y sector manda boliviano, mana, España, Pinascacho, de Guardado, Nación Pinascacho. Ojalá que el Capitán Lara, Leita Duan, ojalá que hay familiares de Jabariwa y Goman, ojalá justicia calman. Pero hermano, no voy a desmayar, se justicia mañana por Israel, hermanos, ayudando a ayudar. Aquí nos pasa ya, hermanos, con un 6 años más de justicia, ni macancho, ancha de aquí. Con un chayguagas, vergamos a ver, pie jabanga, pie estudiar, chenga, pie ayudanga. Chay familias, curitan, chay huernas, que pa' cujo, viuda, sheo, nada, o un monco, ni pele, huyere, pero una mandada. Cherao, na Capitán Lara, no va mañana que cae, conitan cae, datupi, no va a comandar Jabariwaigo, y hay cuaigo, no va a pobre la doma con ticosa, indígena la doma ningue, ama chay palabra y daban mal pecho, no va a yoga, ganraigo, putargaigo, mana chay, na japa, na raigocho, presidente. Rodrigo Paz, Rayocho, no vaya a putaigo, Banraigo, Putargaigo, Chaita, ama con Galpaguayocho, Capitán Lara, Jabariwaigo, no vaya a gotar, Cuyaricuaigo, por lo menos para el lápiz, que hay 6 años, Manacancho, justicia, para el lápiz, May, primero lugar, ya hay Arce, cárcel, Manerganguera, Chay, palabraita, cumple, Kunanga, hermano Lara, cumple, Chay, palabras, niguita. Ama casilla para hermano Lara. Chaita no va a caer más para chaniri y canta. Gracias, hermanos, hermanas, Chaita, tacha parlema. Gracias. Fuerte el aplauso.
Yo recuerdo muy bien, en una fotografía de APG, está la hermana con el brazo herido exigiendo justicia en este sector donde hicimos el velorio comunitario aquel 16 de noviembre, cuando los ataúdes fueron colocados en este sector y pedíamos justicia al gobierno golpista de Yanine Áñez. A continuación, tenemos las palabras de circunstancia. Es el representante de los heridos de la masacre de Guayani. Recibimos con un fuerte aplauso al hermano Hernán Maldonado, que también recordará aquellos hechos de sangre que se ha vivido el 15 de noviembre de 2019 en este sector de Guayani, municipio de Sacaba, departamento de Cochabamba. En primer lugar, quiero saludar a todos los hermanos que están presentes aquí, a los hermanos ejecutivos de las 6 federaciones, a los hermanos ejecutivos departamentales, tanto también a los nacionales, y a todos los hermanos de las 6 federaciones, tanto Mamoré, Boluhuilo, Casasco, Chimoré, los Ucus y Trópico y Yungas de Chapán. Que tengan muy buenas tardes, hermanos y hermanas. A veces, recordar los 6 años, hermanas y hermanos, o vivir los 6 años con los hermanos, heridos, familiares, fallecidos, torturados en general, hacia mi persona me trae muchas consecuencias. Como presidente de la asociación, como presidente de los heridos de las 6 federaciones, da mucha pena convivir con ellos, porque tienen muchas secuelas, como heridos, como hermanos fallecidos, tienen muchos problemas de salud. Más allá, preguntarse de los hermanos que han dejado los huérfanos, no entendemos si tienen alimentos, si tienen estudios, si tienen vestimenta. Da mucha a expresar a esos niños huérfanos, a esos compañeros que hasta el momento tienen secuelas, hasta el momento van visitando centros de salud, internándose sin poder trabajar 3, 4, 5 meses, vuelven a recuperarse para mantener a su familia. A veces como organizaciones sociales, damos mucha batalla para defender a la gente humilde y vamos a seguir dando, pero hay que recordar que esos gobiernos que hemos puesto con tanta lucha a Luis Arce Catacora, que en su momento se comprometió a apoyar, a hacer justicia, que esos culpables, los que firmaron decreto 4078, tenían que ser sancionados con un castigo muy prudente, y hasta el momento lo han tenido que liberar, o lo han liberado, le han premiado por masacrar. Los que están aquí, los hermanos, saben cómo luchamos, sabemos cómo defender nuestra democracia, defender nuestros derechos, defender nuestros recursos naturales, con manifestaciones, no con armas letales como ellos dicen, o firman un decreto 4078 para matar a la gente campesina. Nosotros no manejamos armas de fuego como ellos mandan militares. Nosotros no usamos gases lacrimógenos, usamos banderas, usamos nuestras voces para pedir que se respeten a las personas, a nuestros hermanos humildes, o que nos respeten como personas, como ciudadanos de pie en nuestro país. ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde están los culpables? Durante 6 años peregrinando, durante 6 años un proyecto de ley que hemos tenido que marchar desde Caracollo con todas las víctimas, con todos los hermanos, de Caracollo a La Paz, 8 días de marcha, aún teniendo secuelas. Ya no podían ni caminar, aún tenían esa fuerza de buscar justicia. No les importaba ensangrentarse sus pies, caminar con ampollas
y muchos hermanos conocen los que han marchado de Caracollo a La Paz. ¿Cómo se sufre? ¿Y cómo podemos comparar con los hermanos heridos que tienen secuelas desde Caracollo a La Paz? Aún así hemos tenido que llegar a La Paz y con una masacrada de policías nos recibe el gobierno. Ni siquiera nos han podido decir, hermanos, vengan, hablemos, coordinemos. Se ha marchado por justicia, se ha trabajado por justicia, pero nadie que va, los magistrados, los ministros, el ministro Lima, ¿dónde estaba el defensor del pueblo? Nadie se hace acordar que estos hermanos luchaban por justicia, por sus seres queridos. ¿Cómo apena? ¿Cómo recordar esos abandonos del gobierno? También hay algunos compañeros de las 6 federaciones, ojalá que no nos abandonen, que a veces en muchas ocasiones se han descuidado y nosotros a lo que podamos hemos tenido que caminar. A veces, compañeros, no sé si van a ir a protestar por las audiencias que nos convocaban sobre Yanine Áñez y postergaban. No sé si participar ahí o trabajar con su familia o trabajar con la secuela que tienen. Mucho más allá de los huérfanos, su mamá si se va a participar o es que todavía va a trabajar por sus hijos. Duele recordar esto, pero esto no es la primera vez ni la última vez. Vamos a seguir batallando, vamos a seguir luchando para que haya una justicia digna de este país, porque hasta el momento la justicia se ha negociado como un mercado negro, se ha negociado con las vidas que han fallecido tanto, sacadas en Cata y en todo el país con el golpe de Estado. Muchos dicen que no había golpe de Estado, había golpe de Estado, nunca le han demostrado que había fraude electoral. Todos aquellos empresarios que querían adueñarse de los recursos naturales odian a un presidente que ha sido digno y derecho elegido, a nuestro hermano Evo Morales Ayma. No pueden entender que esa persona trabajó con la gente humilde durante 14 años. En la misma actual presidente habla de 20 años de presidencia. ¿Por qué no se dan cuenta que ese gobierno de Luis Arce ha sido cómplices con ellos, partícipes de ellos, ha sido su negociado, su socio de ellos? Evo Morales gobernó 14 años de gobierno y ha hecho una estabilidad hacia el país. Nunca faltaba combustible, nunca faltaba alimentación, nunca faltaba. Los recursos naturales han sido fiscalizados, dignos hacia su pueblo. Hay muchas cosas que podemos hablar, solamente podemos decir que esta lucha que no se termine y esto, que haya una justicia digna, que en alguna vez el pueblo boliviano, el pueblo humilde siempre ha dicho, con la justicia, verdad y justicia, siempre un ciudadano va a estar respetado y valorado, dignificado por el sufrimiento que da. No podemos olvidar todas las luchas que se han vivido desde años pasados. La Sagrada Hoja de Coca, el Yacubén de Manfred hizo masacrar personas. No podemos olvidar el tiempo de Gomis. No podemos olvidar lo que hacían los yanquis en esta tierra es de Bolivia. Y los bolivianos somos nosotros dignos a vivir a lo que podemos con la soberanía de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Hermanos, solo a nivel nacional e internacional queremos pedir de corazón todo el apoyo correspondiente y la lucha necesaria para encontrar a los que han fallecido aquí en Puerto Guayana. No ha sido sencillo salir de esto. Mi persona perdió el ojo izquierdo, ha tenido que caminar con secuelas, como muchos de los heridos. Y esto no debe quedar en la impunidad. A los hermanos ejecutivos nacionales, departamentales, de las 6 federaciones, no nos abandonen y nosotros seguimos batallando y seguiremos batallando por justicia.
Y no vamos a permitir que venga un yanqui a humillarnos o a masacrarnos o a matarnos o a carnearnos, como lo dicen en el momento. Hermanos, yo les voy a decir, con todo esto dolor que tenemos en el pecho como hermanos de los familiares que hemos sufrido aquí en Puerto Guayani, gloria a nuestros hermanos caídos en 15 de noviembre de 2019. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva las organizaciones sociales! ¡Causachun caca! ¡Causachun caca! ¡Guayuchun yanqui! Hermanos, con mucha fuerza quiero que me ayuden para terminar. Hermanos y hermanos, ¿qué pedimos? ¡Justicia! 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 Muchísimas gracias, hermanos. La participación, el testimonio de aquellos familiares también heridos, perseguidos del 2019. Estamos en este acto de resistencia, de protesta, en este lugar de resistencia del 2019. Hermanas y hermanos, a continuación tenemos la presencia de música, de tradición y cultura, que también esas jornadas nos acompañaron en las vigilias de resistencia. Recibimos con un fuerte aplauso a Pasión de los Andes. Gracias. De esta manera se lleva adelante la conmemoración de los 6 años de injusticia acá en el sector de Puente Guayani, con los distintos sectores sociales que actuaron en su momento. Reiteramos, hermanas y hermanos, en instante nuestra música, nuestra tradición, que también, por supuesto, nos acompaña en momentos de dolor y resistencia para dar fortaleza y fuerza a nuestros pueblos. Saludamos también a un grupo de hermanos que vinieron con la música tradicional de nuestros pueblos, nuestra zampoñada que estaba por ahí. ¿Y dónde está la juventud del trópico? Hola, hola, hola. Jóvenes del trópico que también en esa jornada de resistencia acompañamos a la coordinadora de las 6 federaciones, hermanas y hermanos de la zona sur, cercado, comerciantes. Nos congregamos en este sector para decirle no al golpe de Estado. Reiteramos, saludamos a nuestros hermanos de las 6 federaciones, portando la huipala. Estamos en este sector que flamee más que nunca, porque se vienen días difíciles de persecución a los dirigentes. Ya está en marcha el segundo operativo del Plan Negro para aprender a nuestros dirigentes, para apresar al hermano y comandante de la revolución, Evo Morales Saima. Reiteramos, agradecemos la presencia de nuestros hermanos y hermanas que nos hemos autoconvocado a distintos sectores sociales. Reiteramos la presencia de la Federación Mamorébulo Bolo. ¿Dónde está Mamorébulo Bolo? Arriba las huipalas. Reiteramos, mientras ultimamos detalles, tenemos la participación en representación de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba. Vamos a tener la participación de nuestro hermano asambleísta
Juan Carlos Ciradona, lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Y después de esto tenemos música. Hola. Hermanas y hermanos, muy buenas tardes. El día de hoy, en esta recordación, quiero saludar a todas las familias que están junto a nosotros, familias que sus hijos, sus esposos, mujeres que han dado su vida por defender a la democracia. Un saludo muy afectuoso a nombre de la Asamblea, hermanos y hermanas. Asimismo, quiero aprovechar para saludar a todos nuestros dirigentes, a todas nuestras organizaciones sociales que están junto a nosotros, representantes de las coordinadora del Trópico, nuestra hermana Vilma, nuestro hermano Feliciano, nuestro hermano Mario Bartolinas, en fin, a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Hermanas, hace rato estábamos hablando de un recordatorio de 6 años de la masacre de Huayllani Sencata. Pero viendo a todos ustedes, hombres y mujeres, parece que no son 6 años. Pareciera que sigue siendo el día de ayer. Porque así, en aquel entonces, el pueblo, las organizaciones sociales estaban reunidos precisamente aquí para poder trasladarnos en una marcha pacífica hacia lo que era nuestra plaza, hacia lo que era un reclamo en aquel entonces para decir que se respete la democracia. Sin embargo, en momentos como en este, de repente el ejército, juntamente la policía, desde los helicópteros que empezaron a disparar a mansalva, cuando el pueblo en ese momento estaba como ahora pidiendo simple y llanamente un derecho político, un derecho constitucional, que era el derecho a poder reclamar la democracia. Es ahí donde todo este pueblo ha sido atacado, ha sido acribillado sin compasión, como si fuéramos enemigos, como en ese entonces que el único delito que habíamos cometido, como siempre, es pedir respeto a la democracia. Hermanas y hermanos, el 2019, todos sabemos lo que ha sucedido. La Organización de Estados Americanos, denominado OEA, a la cabeza de aquel entonces de Almagro, financiado por la Embajada de Estados Unidos, conjuntamente los lacayos, los chitacos de la extrema derecha que se habían juntado para poder perpetrar un golpe de Estado, hacerse del gobierno del poder de manera de facto, desconociendo los resultados de aquel entonces de la expresión en las urnas del voto popular de la mayoría de los bolivianos, quienes en su entonces habíamos manifestado en las elecciones la continuidad de un gobierno de los pobres del pueblo que era expresado precisamente a la cabeza del hermano Evo Morales Ayma. Esa expresión en las urnas ha sido atacada, ha sido desconocida, ha sido planificada alevosamente, incluso con financiamiento de gobiernos de la extrema derecha, como en el caso de la Argentina, el presidente de aquel entonces, Macri,
que estaba financiando, o en el caso de algunos otros que se dedicaron precisamente a hacer desaparecer a este gobierno popular. Hermanas y hermanos, eso es lo que estamos recordando el día de hoy. Pero también recordamos cómo los que hoy por hoy se han hecho también del gobierno de manera ilegal, de manera ilegítima, el cual Luis Arce Catacora, traidor de esas organizaciones sociales, traidor y ha faltado a la palabra y a la memoria de estas víctimas de esa masacre, ha entregado el poder a estos fachos de la extrema derecha, para que a partir de ahí, como hemos visto, como de manera sistemática empiezan a liberar a los autores intelectuales, materiales de esa masacre, como a Camacho, a Áñez, a Marcos Pumari y a muchísimos otros que en su momento eran los que han generado precisamente ese golpe de Estado. No podemos entender cuando en su momento una comisión internacional a la cabeza del GIEI hizo unas investigaciones y había recomendado de que a estas víctimas que el día de hoy estamos recordando se les haga justicia. Esa comisión internacional que había investigado y como resultado había encontrado de que sí existía masacre, de que sí existía ejecuciones de manera directa, ejecuciones selectivas tanto aquí en Guayani como en Sencata. Lamentablemente, el gobierno de Luis Arce Catacora nada de eso ha hecho. Si recordamos, también esos resultados de la investigación nos habían dicho en aquel entonces que el gobierno debería desarticular a esos grupos terroristas denominados motoqueros, que a la fecha están impunes, recorriendo y amenazando todavía a la población. Eso está en la memoria de todos los bolivianos y de todas las bolivianas, como en su momento la policía, el ejército, los grupos paramilitares mimetizados, infiltrados en todos esos grupos terroristas con máscaras, armados y demás, causaban zozobra, pánico en toda la población cochabambina y boliviana. ¿Cuánto de eso se ha desarticulado? ¿Cuánto de eso la justicia ha obrado? Absolutamente nada, hermanos y hermanos. Y hoy más que nunca, desde ese gobierno, estamos empezando a tener muestras de cómo nos quieren seguir atacando. Cómo ese gobierno, este gobierno de Rodrigo Paz, que se ha hecho del poder, ese grupo cleptócrata que está a cargo del poder, se está nuevamente organizando para que nos vuelvan a atacar. No en vano, una amenaza de Jaime Paz Zamora, a su estilo pichicatero del narcotráfico, en ese idioma del ampaje de los que manejan droga, dice Evo Morales, te vamos a carnear. Imagínense una amenaza, un plan que se tiene para nuevamente ir y atacarnos, hermanas y hermanos. Creemos de que esta recordación debe de ser para esa reflexión, para estar atentos, para denunciar a la comunidad internacional que esos grupos no se han desactivado y hoy por hoy siguen amenazándonos para nuevamente arremeternos, para nuevamente acallarnos. No en vano ese pacto oscuro, criminal que se tiene con la DEA para poder nuevamente hacer de que ingresen a todo lo que son las organizaciones sociales, los gringos armados para poder desorganizarnos. Esos gringos de la DEA para que nuevamente, con el pretexto de la erradicación, tengan que ingresar hacia lo que son nuestras organizaciones sociales. Hermanas y hermanos, es ahí cuando tenemos que estar muy atentos,
muy unidos y honrar la memoria de todos nuestros caídos. ¿Por qué? Porque su lucha no ha sido en vano. Estos hombres, estas mujeres que han perdido a su familia, no pueden ser en vano, hermanas y hermanos. Y más que nunca, hoy por hoy, en esa memoria, en ese compromiso de esa defensa que ellos han asumido, debemos de seguir esa senda, ese camino de lucha para defender a los hermanos de la Bolivia profunda, a los hermanos y hermanas de Pollera, de Abarcas y de Poncho, porque esos somos los dueños de este Estado plurinacional y no ese grupo que el día de hoy está haciéndose del gobierno solo para sus beneficios personales, como ya lo hemos visto, hermanas y hermanos. Solo para terminar, quiero que me ayuden a decir: gloria a los caídos de Sacaba y Seicata. ¡Gloria! ¡Que viva el Estado plurinacional! ¡Que viva el hermano Evo Morales Ayma! ¡Hasta la victoria, hermanos y hermanas! ¡Justicia para nuestros caídos, hermanas y hermanos! Muchísimas gracias. Gracias. Un segundito, por favor, al grupo. A continuación vamos a tener la entrega de la resolución de la Asamblea Legislativa Departamental que reconoce y declara a nuestros hermanos de la masacre de Guayani, rendir homenaje y reconocimiento póstumo a los fallecidos en la masacre del puente Guayani Sacaba: Armando Carvalho Escobar, Juan López Zapaza, Omar Calde Siles, Emilio Colque, César Cipe Mérida, Roberto Cejas, Lucas Sánchez, Marcos Vargas, Roberto Jucumari, Plácido Rojas, Julio Pinto Mamani, Pedro Hinojosa. Otórguese este reconocimiento señalado en un acto público. Firma Zacarías Quintana Choquevilca, presidente de la Asamblea Legislativa, y será nuestro hermano Juan Carlos Iraola, al representante de la hermana, por favor. La hermana Gregoria va a recibir esto a nombre de todos, en nombre de la Asamblea Legislativa Departamental, a nombre de todos los caídos en la masacre de Guayani. Hermana, a nombre de la Asamblea Legislativa Departamental, quiero hacerle esta entrega de esta resolución de la Asamblea Legislativa como homenaje a todos nuestros hermanos caídos en esta masacre, que se les declara a todos ellos. Gracias. De esta manera sigue realizándose la condecoración y el reconocimiento a los compañeros que son héroes y asimismo son defensores de la democracia. Muchísimas gracias. Asimismo, el hermano Juan Carlos Iraola hará la entrega para todos los familiares. Por favor, hermana Gregoria, venga. Cada uno de ellos también tiene reconocimiento por haber ofrendado su vida en la masacre de Guayani, aquel 15 de noviembre de 2019. Por favor, luego hacen la entrega a cada uno de los familiares. Hermanas y hermanos, en principio quiero saludar a los familiares de los caídos del año 2019, es rendir homenaje a nuestros héroes por la democracia. Quiero también saludar a los ejecutivos de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, al hermano ejecutivo de la Federación Única de Cochabamba, a la hermana ejecutiva, a todos y todas quienes estamos presentes en este lugar histórico. Hermanos, el pueblo boliviano siempre hemos luchado defendiendo los derechos colectivos y los derechos más sagrados como es la democracia. Si podemos recordarnos de los años 80, hemos resistido al golpe militar. Ahora, en 2019, también resistimos a un gobierno de facto quien ha roto la constitucionalidad, quien asumió de manera inconstitucional, dejando luto, orfandad en las familias del pueblo boliviano. Pero aún así nosotros estamos aquí, unidos más que nunca para resistir, para seguir defendiendo la democracia,
los recursos naturales para seguir defendiendo nuestra tierra, nuestro territorio. Por eso, hermanos y hermanas, quienes somos de los pueblos indígenas originarios campesinos, los quechuas, los aymaras, otras nacionalidades de este Estado plurinacional, somos los dueños absolutos de esta noble tierra. Por eso en este momento también tenemos que decir que no nos van a seguir gobernando los inquilinos, aunque ahora nuevamente asume como presidente un inquilino, un extranjero nacido en España, ahora queriendo imponernos, compañeros, la modificación de la Constitución. Hermanos y hermanas, si quieren modificar la Constitución, será por nuestro cadáver, porque el Estado plurinacional de Bolivia es las grandes luchas del pueblo boliviano. Y no vamos a permitir que ellos estén nuevamente imponiendo una república. Compañeros, hemos luchado para salirnos de una república mendigo que gracias a ellos, compañeros, ha sido una república, una Bolivia saqueada, una Bolivia sometida al imperio, al capitalismo. Ahora, hermanos, gracias a esas luchas, gracias a esa unidad del pueblo boliviano, hermanos, a la cabeza del hermano Evo Morales, hemos construido un Estado plurinacional incluyente, un Estado plurinacional con justicia social. Ahora ellos quieren confundir al pueblo, diciendo, compañeros, 20 años de macismo. No, hermanos, a la cabeza del hermano Evo Morales hemos gobernado 14 años, donde no había crisis, no faltaba combustible, había la estabilidad económica. Ahora eso quieren confundir. El 2019, estos hermanos que ofrendaron su vida, han ofrendado su vida para defender la democracia, han ofrendado su vida para defender los derechos políticos del pueblo boliviano. Hoy, por eso rendimos un homenaje justo a esos valerosos hermanos que dieron su vida por Bolivia, por la democracia. Hermanos y hermanas, ahora con el actual gobierno de Rodrigo Paz, estamos escuchando amenazas. Hemos visto una abierta provocación cuando sacaron la huipala de los mástiles del Palacio Quemado. ¿Eso qué significa para nosotros? Significa, compañeros, nuevamente someternos al imperio, al capitalismo. Para nosotros la huipala es un símbolo de unidad, es un símbolo patrio, está consagrado en la Constitución Política del Estado boliviano. Por tanto, compañeros, la huipala es la resistencia, es el símbolo de resistencia. Por eso no vamos a permitir que toquen el Estado plurinacional. Vamos a defender el Estado plurinacional, vamos a defender las conquistas sociales, pero también vamos a defender los derechos colectivos de todo un pueblo. No estamos hablando solo de los campesinos, sino estamos hablando del campo y la ciudad, estamos hablando del campesino, del indígena, de la clase media, de todos los hermanos y hermanas del pueblo boliviano. Compañeros, el racismo, el fascismo, siempre, compañeros, nos tildaron de salvajes, nos conocieron de animales sin espíritu. Este último, Jaime Pazamora, dice al hermano Evo Morales: estás buscando que te carneen, que nos carneen a todos, porque él no tiene moral para hablar, compañeros, porque él ha sido cómplice del narcotráfico, él ha sido cómplice de Barbaschoca, él ha sido cómplice, era socio de esa Oso Chabacea. ¿Qué moral tiene para provocarnos? Compañeros, compañeras, aquí
somos los pueblos que siempre hemos defendido nuestros derechos y vamos a seguir defendiendo. No vamos a permitir que nos humillen nuevamente. Compañeros, aquí hay un pueblo digno que ha defendido la soberanía, que ha defendido los recursos naturales. Ahora el gobierno, de manera cobarde, incapaz, rápidamente corre a Estados Unidos a ofrecer nuevamente la operación de empresas extranjeras en Bolivia para saquear nuestros recursos naturales. Está pidiendo auxilio a la DEA, rompiendo la soberanía del país. Y no se va a permitir, compañeros, la implementación de bases militares por solo que digan que eso va a ser para controlar el narcotráfico. Si ellos quieren romper la democracia, nosotros estamos para defender la democracia. Hermanos y hermanas, quiero decirle a los hermanos y hermanas familiares de las víctimas del 2019, no solo de Guayllani, sino también de Sincata, de Pedregal, de otras regiones. El pueblo boliviano no vamos a cansarnos de exigir justicia para las víctimas, para los caídos por la democracia. No es posible que la justicia corrupta e instrumentalizada por un gobierno traidor libere a los delincuentes, a los golpistas que ahora están paseando libremente. Y para nosotros, compañeros, para nuestros caídos, hay impunidad. Compañeros, no podemos permitir que sigan siendo encarcelados injustamente nuestros dirigentes. Vamos a decir desde acá, compañeros, la justicia debe obrar conforme a derecho. Y no para unos cuantos haya justicia y para las mayorías la injusticia. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que mantener la unidad, tenemos que mantener ese compromiso decidido de defender nuestra patria. Eso significa continuar nuestra lucha a la cabeza de un líder, a la cabeza de un comandante de la revolución democrática y cultural. Hermanos, hermanas, desde aquí quiero saludar a nuestro hermano Evo Morales, nuestro líder de los pueblos, nuestro comandante de la revolución democrática cultural, para quien pido un fuerte aplauso para nuestro hermano Evo Morales. Hermanos, de las 16 provincias de los 9 departamentos, tenemos que unirnos y tenemos que resistir, tenemos que defender nuestros derechos políticos consagrados en la Constitución Política del Estado, pero también nuestro compromiso es defender la tierra, el territorio y los recursos naturales, que es de los absolutos dueños de esta noble tierra. Hermanos y hermanas, para terminar, una vez más quiero decir, rendimos nuestro justo homenaje a los caídos en defensa de la democracia y vamos a seguir esta lucha. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Ayúdenme a decir: ¡viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Viva el comandante Evo Morales! Muchas gracias, hermanos y hermanas. Agradecemos la participación de nuestro ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Transmisión para el país y el mundo entero a través de Radio Carrasco, Radio TV Soberanía y la red multimedia Causacho Nundoca. Lo decía un principio, ex defensor del pueblo, denominado con aprecio y respeto el abogado del pueblo. A continuación recibimos las palabras de circunstancia de nuestro hermano ex defensor del pueblo, Nelson Cox. Fuerte el aplauso, por favor. Muy buenas tardes tengan, hermanas y hermanos, familiares y víctimas de la masacre de Guayllani. En particular a las autoridades que están acá también, asambleístas, ejecutivos,
ejecutivas, de la coordinadora de las federaciones, de los hermanos petroleros, ejecutivo nuestro hermano mamá Leonilda, Santa Feliciano, ejecutivas que están presentes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, hermanas y hermanos. El día de hoy nos reunimos acá nuevamente para rememorar un momento de valentía, de honor y de aura gloria de los caídos en Guayani. El día de hoy rememoramos una lucha histórica por defender la democracia, por defender a un presidente, por defender actos ilegales, por defender con la lucha del pueblo para que precautelemos la paz. ¿Y qué se ha recibido? Bala, amenaza, persecución, odio, racismo, recalcitrante. ¿Qué se ha recibido? Simplemente ofensas. Pero no ha quedado ahí, porque a 6 años todavía seguimos en pie, con la misma voz, con la misma fuerza. Es importante para que ustedes sepan, hermanas y hermanos, que los familiares desde el día 2019, año 2019, han intentado por todos lados, con la dirigencia, con los ejecutivos, con autoridades en su momento, alcaldes, alcaldesas, seguramente, buscar justicia. Penosamente, hasta por eso hemos votado por un presidente traidor, pensando que iba a llegar justicia. El anhelo de acceso a la justicia fue una constante y dijimos, por fin vamos a lograr que lo que se ha paralizado 2020, el 2021 tenga buen puerto, avance bien, y el 2022 ojalá podamos buscar a los masacradores que han cegado la vida aquí de nuestros hermanos. Pero lamentablemente no ha existido esa posibilidad. Lamentablemente ha existido otro tipo de intereses políticos, otro tipo de intereses en desmedro y en desprecio de la vida de nuestros hermanos que han caído. Un gobierno que ha estado con nuestro voto ha hecho oídos sordos, no solo del acceso a la justicia, de marchas, de movilizaciones, de atención en la salud, de atención en cuanto a viviendas, de atención en cuanto a provisión de medicamentos, de atención a lo que correspondía en justicia, a lo que correspondía en justicia. Claro, eso se tapaba en los medios de comunicación, todos eran cómplices de esa situación de traición, pero ya es un momento para que nosotros no dejemos de lado eso. No nos vamos a olvidar ese desprecio de un gobierno que con nuestro voto no ha logrado el acceso a la justicia para las víctimas, que ni con nuestro voto ha atendido a los familiares ni a ninguno de ellos, fruto de ellos que nuestro último presidente también falleció por desatención, Roberto Rucumari. Esa desatención es constante. No esperemos que este gobierno atienda, por favor, no esperemos, por más de que sea Estado. Yo saludo mucho la presencia de la presidenta de ASOFAN, que está acá en visita, de los mártires que han luchado por la democracia, que han luchado por muchos años de la dictadura. A lo mismo estamos volviendo, hermanas y hermanos. Gracias a un maldito gobierno traidor. Gracias a ese maldito gobierno. Sin embargo, rememorar 6 años no nos tiene que llenar de pena y pena. Es momento de revalorizar todo ese honor que merecen los caídos, porque han sido valientes para enfrentar a esas fuerzas que aquí han acorralado a la cabeza del Estado, policías y militares, que ahora están en la impunidad. Ahora están en la impunidad gracias al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que ha instruido que se revise el proceso para que eso sea juicio de privilegios. Eso en coordinación con el gobierno traidor. No es solamente de este gobierno de derecha que ha ingresado. No, mentira. Es amarrado con el gobierno traidor, porque nos consta como familiares, como víctimas, como apoderados y como abogados, que hemos peleado, hemos discutido, hemos cuestionado a su ministro de Justicia muchas veces, hemos cuestionado el manejo del Tribunal Departamental de Justicia y de este tribunal de Sacaba, que ha permitido la impunidad. No vayamos a creer que haya juicio de privilegios para que haya justicia para nuestros hermanos. El juicio de privilegios con 2/3 de un Congreso. Este Congreso no va a habilitar un juicio de privilegios. Jamás va a habilitar. Y si se apertura, lo va a cerrar inmediatamente. Así como le han declarado inocente a Yanine Áñez. Lo mismo están generando paramilitares y policías que están libres, transitando ahora en las calles, felices de haber masacrado al pueblo, felices de haber generado lo que para ellos era volver a sus tiempos en los cuales los privilegios de una clase dominante debería ser respetado. No podemos permitir nunca más que el acto de la discriminación sea la política pública de un gobierno. No podemos volvernos a callar. Por eso rememoramos 6 años. Después de saber que un gobierno que estuvo con nuestro voto no pudo lograr que exista sentencia, por mala voluntad, por desidia, pacto de impunidad con estos golpistas y pacto de impunidad con este gobierno de derecha que actualmente está en funciones. Claro que sí, no vamos a negar eso, que no les engañen con otra cosa. Todo ha sido pactado. Por eso el Tribunal Supremo de Justicia está totalmente cooptado para privilegiar a los intereses de los poderosos.
Si el sistema de justicia está así, hermanos, 6 años nos tiene que servir para ser reflexivos, cambiar, y a no pedir acceso a la justicia. No es solamente pedir justicia, tenemos que enfrentarnos a la justicia, hermanos. Eso tienen que saber todos ustedes, porque no es solamente que la Constitución se respeta, la ley se respeta. No, por eso tenemos unos cerdos autoprorrogados que se hacen la burla de la Constitución. Por eso tenemos autoridades que en este momento se siguen haciendo burla de los derechos humanos, no solamente por haber correteado a nuestros hermanos que se han movilizado durante el 2023 y 24 y el mismo 25. Son autoridades que van a seguir ejerciendo la violencia de Estado, y ante esa violencia de Estado vamos a estar preparados. Por eso tenemos que saber rememorar honor y gloria para nuestros caídos, aprender de su valentía, compartir de esa lucha y nuevamente buscar un perfil para que este trato solamente sea variable en la medida en que estemos unidos. Unidas y unidos vamos a poder caminar en esto, hermanas y hermanos. Desde luego que comparto y vamos a seguir del mismo lado correcto de la historia, pidiendo justicia, claro que sí, pero les informo que ahora hay que exigir y enfrentarnos, hay que pelear para buscar esa justicia. No va a venir fácilmente, no solamente con escenarios internacionales, porque las víctimas de Guayani y Sacaba van a estar esta semana ante la CIDH. Véase que todo es pactado y amañado. Ni las propias fuerzas de las recomendaciones de la CIDH, Naciones Unidas, han servido cuando un gobierno no tiene voluntad de protección. Con el voto del pueblo, con el voto de la izquierda, han entrado a hacerse la burla de las víctimas. Y ahora se han hecho burla de todo el pueblo, por salir con nuestra plata. Pero nosotros, el día de hoy, tenemos que reafirmar la convicción por un Estado plurinacional que respete las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Por un gobierno que respete la lucha del pueblo. Por un gobierno que respete la memoria. Por un gobierno que respete la voz del pueblo. Un gobierno que no crea que nos va a poder acallar. Un gobierno que no crea que nos va a poder perseguir y nos vamos a quedar tranquilos. Por eso es un momento de saber enfrentar como corresponde. Debemos prepararnos. Ese es el anuncio responsable que hago. Desde luego que sí. Aquí no estamos en un vaso de leche para lo que viene el 2026 y 27. Vamos a volver a luchar, por eso rememoramos la lucha de un pueblo contra un gobierno de facto. Un gobierno de facto que ha pactado con un gobierno de la traición y un gobierno de la traición que le ha permitido volver a un gobierno de la derecha. ¿Qué es lo mismo que el gobierno de facto? ¿Qué es lo mismo? El mismo enfoque de desprecio de la vida, el mismo enfoque de superioridad, el mismo enfoque de venta de nuestros recursos naturales, el mismo enfoque de desprecio a la justicia social, a la condición de clase. Vayamos nuevamente nosotros a ratificar a 6 años de la lucha del pueblo, que vamos a seguir pidiendo, desde luego, justicia por estados judiciales, pero tenemos que enfrentarnos a la justicia, a autoridades corruptas, autoridades que están permeadas por intereses políticos, y a un gobierno que no nos va a callar. Que tenga en cuenta que este gobierno tampoco nos va a poder acallar. Honor y gloria para las víctimas de Guayani. Honor y gloria para las víctimas de Sencata, Pedregal y Betanzos. ¡Que viva el Estado plurinacional! ¡Que viva el presidente Evo Morales! ¡Causacho un coca! ¡Causacho un coca! ¡Juanucho un yanqui! ¡Juanucho un traidores! Muchísimas gracias, hermanos y hermanos. Fuerte los aplausos para nuestro hermano Nelson Cox. Y aquella jornada del 15 de noviembre, pocos medios de comunicación estuvimos en este sector reflejando para el país y el mundo entero. Hermanas y hermanos, a través de las imágenes y el audio, vamos a regresar al 2019 y así reflejábamos al país y al mundo entero lo que ocurría en Bolivia. Adelante, por favor, el video y el audio. Estamos en el puente de Guayani. Estamos en el puente de Guayani. 16 horas con 5 minutos. En este momento se ratificó una puesta de los policías están avanzando y la intención es tomar el control de este sector. La clasificación está retrocediendo los próceres de la hoja de coca. La transmisión desde el puente Guayani.
Estamos en el puente de Guayani, 16 horas con 5 minutos. Gracias. Los policías en este momento se articulan para justamente... Gracias. Nos tocó relatar a los periodistas ese día, desde este lugar, para Bolivia y el mundo entero, lo que ocurría. El puente es el testigo de la utilización de armamento letal. Los impactos de bala todavía están en algunos muros. Y así acribillaron a nuestros hermanos jóvenes de las 6 federaciones. Y tenemos los videos y los testimonios para que lo conozca el país y el mundo entero. Hermanas y hermanos, ayúdenme a decir, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? A continuación, ya cerrando este acto de concentración de resistencia, tenemos las palabras de circunstancia a nombre de la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro hermano ejecutivo de la Federación Yungas Chapare, hermano David Peizaga. Gracias, buenas tardes, un saludo revolucionario desde las 6 federaciones a todas las hermanas y hermanos. Buenas tardes, hermanos. Hermanos, nuevamente a 6 años estamos presentes aquí en Guayani. Queremos agradecer la voluntad de nuestros hermanos músicos visitantes, nuestros ejecutivos nacionales, departamentales, regionales, desde las 6 federaciones. Hermanos y hermanos, lo que nunca podemos olvidar son 3 escenarios, 3 momentos de noviembre de 2019. Un primer momento, el 12 de noviembre, nunca visto en la historia de Bolivia en los últimos años. Sin respetar la Constitución, Áñez se ha autoproclamado un 12 de noviembre. 12 de noviembre pasa, compañeros, el día 13 hacen una maniobra, una magia desde Estados Unidos en La Paz. Y el día 14, compañeros, el día 14 de noviembre sacan un decreto encima de la Constitución, el decreto de la muerte, decreto 4078. Ese decreto, compañeras y compañeros, inconstitucionalmente ordena a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana utilizar todo el armamento bélico de las unidades militares. Por eso, compañeros, vemos en las imágenes, aquí se ha utilizado el armamento bélico del Estado plurinacional en contra de su pueblo, ordenada por un decreto antidemocrático. Ninguna ley, ninguna norma, ningún decreto puede estar encima de esta Constitución, compañeros. En ninguna parte dice aquí que una autonombrada puede sacar un decreto para que maten al pueblo. Por eso, compañeras y compañeros, recomendamos a nuestros hermanos de los sindicatos, a nuestros hermanos de las centrales y de las federaciones. El tiempo pasa, a veces la memoria es frágil. Por lo tanto, compañeros, nunca podemos olvidar a nuestras hermanas que han quedado viudas, niños huérfanos, niñas huérfanas que han quedado. Como pueblo tenemos que asumir la responsabilidad. Si alguna vez nos hemos descuidado, hoy es momento para el pueblo, compañeros, reivindicarnos. Y hoy, mañana y siempre ayudarnos, compañeras y compañeros, en esta lucha. La lucha inició en los últimos tiempos, en 2019, y ahora continúa a 6 años. Y eso, compañeras y compañeras, este día, este 15 de noviembre, todos los años debemos mejorar nuestras concentraciones, mayor creatividad, mayor estrategia para dejar un libro, un documento escrito que en Bolivia hubo una masacre, que en Bolivia hubo un golpe de Estado y que dejó más de 36 familias, porque a las 3 de la tarde inició el 15 de noviembre. Ya a las 4 o 5 de la tarde ya se sabía que 9 hermanos fallecieron con impacto de bala del decreto 4078 de Áñez. Y justamente ahora, el gobierno saliente de Arce y el gobierno entrante de Rodrigo Paz liberan a Yanine Áñez. Es un delito confeso y comprobado, compañeros. En ninguna parte del mundo pueden identificar que fue inocente. Es culpable de los 38 fallecidos en Bolivia, Yanine Áñez, y tiene que volver a la cárcel, compañeras y compañeros. ¿Aprobado? Hermanas y hermanos, nuestros hermanos, no solo era la democracia, sino esta bandera flameaba en alto, símbolo patrio. Por eso decimos
¡Que viva la huipala, el símbolo patrio! ¡Que viva nuestros mártires! ¡Gloria y honor a nuestros mártires! En estos tiempos difíciles, la unidad tiene que seguir, compañeras y compañeros. ¡Que viva el pueblo movilizado y concentrado! Muchas gracias y mucha fuerza. Gracias a la participación de nuestro hermano David Beizaga. Hacemos el cierre de esta gran concentración con la participación de la presidenta de la Coordinadora de Mujeres de las 6 Federaciones del Trópico, ejecutivo de la Federación Trópico. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestra hermana Vilma Colque. Fuerte el aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Primeramente saludar a todas las familias de nuestros fallecidos, queridos, detenidos que están acá encontrándose con nosotros. También saludar a todas nuestras autoridades nacionales, regionales, del instrumento, compañeras, compañeros, de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, de los 5 municipios de acá, de Sacaba, también están del centro, gremiales y otros profesionales, juventudes presentes. Para todos ustedes, buenas tardes. Solamente, compañeros, compañeras, sobre todo, quiero decir a la juventud que si hoy estamos recordando 6 años que aquí han fallecido nuestros hermanos, muchos han sido jóvenes, pero también muchas mujeres han sido maltratadas. Estuvimos presentes antes del golpe de Estado, en el centro también de Labra, mujeres han desmayado. Estuvimos muchos, y eso que meses después de recuperar el año pasado, anteaño pasado, compañeras, compañeros jóvenes, estuvimos también en diferentes movilizaciones. Pero, sin embargo, compañeras, compañeros, muchos utilizan o prevendalizaron, o hay personas oportunistas. Nuestra lucha debe ser, compañeras, compañeros, con conciencia, con lealtad. Al conmemorar nos debemos de comprometer para seguir con esta lucha, no para venir un voto aquí o a un sector o para sacarnos votos o para de aquí irnos a otro lado, compañeros, compañeras. Jóvenes, repasar nuestra historia. Hubo traiciones, hubo deslealtad a esta lucha, y esta lucha no es solamente de 5 años, no es solamente de 10 años, han sido desde nuestros abuelos de Tupac Katari y Bartolina Sisa. Muchos no buscamos ser candidatos, no buscamos ser funcionarios públicos, lo que buscamos es que haya respeto, igualdad, estabilidad en nuestro Estado plurinacional de Bolivia, que nos respeten las 36 nacionalidades, como somos, algunos de pollera, algunos de pantalón, algunos profesionales, pero que nos respeten como somos. Compañeras, compañeros, hoy nos toca nuevamente unificarnos. Sí, no debemos de deshacernos, pero algunos que si nos estábamos equivocando, debemos de retornar para buscar la unidad, para fortalecer desde el Trópico de Cochabamba. No nos van a dividir, pero también tanto como departamento de Cochabamba y los 9 departamentos debemos fortalecer la unidad entre jóvenes y mayores. Decir, compañeros, compañeras, al gobierno que ingresó, vamos a respetar, que respete nuestra constitución política del Estado. El territorio boliviano, ayer posicionaron como presidente de tierras a Branco Marinkovic, que ya obtuvo más de 33,000 hectáreas de tierra gratis. Y hoy se posicionaron después nuevamente que se adueñen de nuestro territorio, de nuestros recursos naturales. No, sobre todo, lucharemos. Aquí están las mamás. Ale salió y dijo, defendemos la niñez, porque no se tocó el corazón y defender que hay de sus papás, que hay de sus hijos. Tal vez como autoridades, en algunas oportunidades nos hemos olvidado o falta coordinación
pero estamos en eso. Pediremos justicia, justicia a nivel internacional. Nunca dejaremos de pedir. Y no solamente ha sido en Sacaba, se trata. El año pasado mataron también a nuestros hermanos. En los bloqueos. Nos casifican. En vez de comer, comemos, respiramos gases. Eso, por supuesto, nos va a traer consecuencias en la salud. Pero, sin embargo, aquí estamos para dar la vida por nuestro hermano Evo Morales Ayma. No se equivoquen. Al defender al hermano Evo Morales Ayma, no defendemos a una persona, defendemos a nuestra Bolivia, defendemos a los 9 departamentos, defendemos las 36 nacionalidades, nuestros recursos naturales. No podemos olvidar defender. Hoy atacan, hoy aquí nos comprometemos a seguir defendiendo, no solamente como 6 federaciones, sino a nivel nacional defenderemos, también desde aquí, a nivel internacional, que la prensa, que las redes sociales, ahora sean nuestros medios de comunicación, sean nuestras voces para hacer conocer, compañeras, compañeros. No tenemos miedo a las bases militares que están ingresando. Decirles, compañeras, compañeros, jóvenes sobre todo, nos meterán más presos, nos dispararán, nos matarán, quién sabe, hoy estoy, o las compañeras están, pero no podemos bajar la voz. Si mañana o pasado en la lucha no estemos todos, debemos seguir levantando la voz por nuestra patria, por nuestro Estado plurinacional, compañeras, compañeros. Mucha fuerza, compañeros, compañeros. Ayúdenme a decir, compañeras, compañeros, que la lucha no es solamente de un sector, sino de todos nosotros. Ayúdenme a decir, justicia, 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 justicia. Compañeras, compañeros, ¡que muera el imperio americano! ¡Que muera! ¡Que mueran los transnacionales! ¡Que muera! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, carajo? ¡Adelante nuestro hermano Evo Morales Ayma! Muchísimas gracias, compañeros, compañeros. Gracias. De esta manera se ha llevado el acto de desagravio Gracias, la participación de lo que ha sido estos 6 años, recordando de la masacre de Huayllani y Sacaba, donde se tienen 12 personas fallecidas a consecuencia de proyectiles de arma de fuego. 9 de estas han fallecido instantáneamente. Una ha fallecido don Julio Pinto a unos meses, y 2 han fallecido por cuenta de las secuelas.